Y seguimos en vivo en Apuntes en este día viernes. Vamos a hablar de un tema que lo anticipábamos recién con Claudia al inicio del programa. Tiene que ver con una muestra itinerante sobre memoria, verdad y justicia. Y bueno, yo decía justamente eso, hablando de lo que significa para los argentinos hablar de memoria, verdad y justicia y relacionado con la historia de nuestro país y la etapa más oscura, más gris, más dolorosa, más triste de nuestra Argentina. Bueno, justamente llama la atención que sea una muestra itinerante, lúdica y también didáctica. Por eso hemos invitado a Nicolás Ruiz Peiré, que es especialista en educación social y ludotecas con diseño en juego. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido, muchas gracias. Muy bien. La verdad que repasaba las imágenes que nos mandaste, que eran para vestir esta nota, y era muy impactante. Yo tengo un recuerdo, aproximadamente en el año 2010, visité la ESMA, con Eduardo Luis Duhalde, que en ese momento era el director de Derechos Humanos de la Nación. Y la verdad que después de ese recorrido quedé muy impactada, con mucho dolor, con mucha tristeza, de recorrer ese espacio, de ir al hospitalito donde las mujeres eran obligadas a tener a sus bebés y después, bueno, se los quitaban. Por eso siempre desde ese momento me ha impactado mucho todo lo que tiene que ver con esa fecha, con lo que vivimos los argentinos. Por eso me impactó también la obra, lo que ustedes están proponiendo, que es a través del juego. Exactamente. Bueno, la muestra Memorias en Juego ya es su tercer parada. Empezó en la ex séptima, ahí en Godoy Cruz, donde funciona la Casa de la Cultura. Sí. Y ahí fue el primer lugar donde, bueno, era todo un desafío montar esta muestra desde lo lúdico en un lugar donde hubo tanto terror. Pero bueno, creemos que el juego también abre las puertas a pensar de otra manera, con otros sentidos. Es que entonces, es sin duda, sí, es resignificarlo en definitiva. Claro. Y darle un valor, más o menos con lo que pasó con la ESMA, que se convirtió en un lugar donde hay arte, donde hay música, donde hay actividades culturales que, como digo, resignifican un lugar tan doloroso. Me parece que es una forma también de internalizarlo de otra manera, ¿no? Sí, y de hecho la muestra surge también con esta idea del intercambio generacional, ¿no? Como ha habido un silencio, ya por no meterse, o por miedo, claro, o por exiliado, o por desaparecido, por no saber. Entonces sí creíamos como generación es importante poder trasladarlo a las generaciones más que vienen después. Entonces por eso también es una muestra que está apuntada a mayores de 13 años, sobre todo jóvenes y adolescentes, que puedan de pensar memoria, verdad y justicia, pero también con un sentido actual, no solamente vinculado a la dictadura, sino como un términos muy, muy dinámicos, que cómo la memoria va cambiando, cómo las verdades van cambiando y la concepción de justicia. Y al cruzar esos términos, bueno, aparecen muchas cosas para pensar que la dictadura, bueno, vino a tapar muchas cosas y ahí en donde estamos trabajando, ¿no? ¿Y a ver, yo llego a la muestra, qué cosas se pueden hacer, qué se puede ver? Bien, es una muestra que está pensada autoguiada. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien puede ir, está abierta de lunes a sábado, de 9 a 16, en la calle España y Gutiérrez. Ahí en el ECA. No, es en la Secretaría de Cultura, que es en la otra esquina. Claro, en la sala Eva Perón. Exacto, Eva Perón, ahí en el ex banco hipotecario. Y ahí está abierta, entonces uno llega y bueno, y hay todos carteles y está pensada para que no hay un guía permanente, ni una guía. Entonces, leyendo los carteles ya puede interactuar y transitar, son muy sensoriales las dinámicas. Y bueno, la idea son 3 salas, una memoria, una verdad y justicia, cada una tiene entre 5 y 7 dispositivos lúdicos que van construyendo una idea de estos 3 conceptos, pero muy introspectivos, son preguntas, no tienen mucha respuesta. ¿Hay una guía? ¿Hay una persona que es guía? ¿O solamente vos con la obra ya te genera la solamente vos con la obra, está pensada así. Lo que sí invitamos es a escuelas, instituciones que quieran coordinar visitas guiadas, eso lo pueden hacer conmigo, con Marina, y ahí sí nosotros vamos y coordinamos a grupos, entre 15 30 personas, para que sea una visita guiada donde después sea un debate y reflexionamos sobre la muestra. ¿Y cómo surge la idea de esta temática sobre todo? Bueno, yo soy egresado de Educación Social y ahí... Quiero que me cuentes enseguida eso de Educación Social. Bueno, una de las materias optativas, la última que hice, con la profesora Nasif y Pablo Seidel, era Derechos Humanos. Y un poco era cómo trabajar los derechos humanos vinculados a la dictadura en las escuelas. Estaba pensado principalmente para primaria, ya que una materia optativa en la Facultad de Educación. Y bueno, yo me quedé pensando cómo desde la educación social podemos entender esta transmisión de los derechos humanos.
Y ahí respondiendo a la educación social, que siempre preguntan qué hace un educador social o qué es la educación social. Es una carrera bastante nueva, por cierto. Sí, es muy, muy nueva. Si no me equivoco, empezó en el 2017 o 16, en la Facultad de Educación, acá en la Universidad de Cuyo. Y bueno, básicamente el espectro es un concepto que en España y en Uruguay están mucho más desarrollados, pero entender que la educación no se da solamente en los ámbitos escolares, sino en muchos otros espacios. Entonces, todos esos otros espacios están muy contextualizados y la idea es esto, pensar una educación mucho más amplia y de distintos aspectos. Entonces, incluso esta muestra yo considero que está muy vinculada a la educación social, porque nos educamos con estos conceptos, pero de otra manera. Esto, con una visita lúdica, que alguien viene, se vincula con ciertas cosas, algunas muy simples, pero cuando las unís y las complejizás, tiene todo un mensaje y se genera un acto educativo, y ahí está la educación social. Me decías que es a partir de los 13 años. ¿Los chicos tienen que tener algún conocimiento previo o simplemente ya con el recorrido pueden entender ese contexto? Se puede ir sin ningún conocimiento previo. Mientras más conocimiento previo, tal vez más profundo puede llegar esos conocimientos que se vinculan. Pero, como insisto, una de las cosas es que no es una muestra de historia. Está más vinculada incluso a la filosofía, porque son preguntas de cómo pensar, cómo percibimos la verdad. Incluso en el cuerpo, hay, por ejemplo, uno de los dispositivos lúdicos es un jarrón donde vos olés. Todo el mundo intenta jugar a adivinar qué es, pero el objetivo es pensar a dónde viajo yo cuando huelo algo. Y pasa a partir de usar otros sentidos, como la memoria, no somos conscientes de ese olor en ese lugar, en esa época y de esas personas. Entonces, cómo apelando a distintos sentidos podemos generar distintas conexiones con memorias, con cosas que damos por hecho y demás, y ponerlas en duda para reflexionar, ¿no? Claro. También hablan de verdad y de justicia, y ahí cómo se interpela a través de la obra. Bueno, en verdad les spoileo un poco, pero hay una caja donde vos mirás por un agujerito y prendés una luz y se ve un falcon, ¿no? Y tiene 3 luces, hay una que es roja, una verde y una amarilla. Entonces vos tocás cada luz y el auto se ve de distintos colores. Entonces los carteles preguntan de qué color es el auto. Y un poco el juego ahí es que la verdad nosotros podemos decir que es rojo, podemos decir que es verde, y un poco quién nos pone luz para ver que es verdad. Y ahí aparece un poco esto, la subjetividad, pero hay un auto ahí. Claro. Y tiene un color. Bueno, depende de quién nos ilumine, qué color vamos a ver y cómo nosotros somos conscientes de quién nos pone luz para, sobre todo, entender el pasado, para entender la actualidad y para percibir el futuro, ¿no? Hacia adelante también. Es muy interesante también porque son 2 personas jóvenes. Hay toda una forma de pensar, de estructurar esa muestra, de ordenarla, pero también los elementos que han utilizado. Sí, hay un despliegue de materiales, porque hay cosas electrónicas. De hecho, hay como una caja de escape, se llama, que hay que resolver acertijo en 20 minutos, que tiene cosas electrónicas. Hemos tenido que investigar mucho, pero bueno, ahí Marina más Ramón ha estado muy a cargo. El arte, la verdad que es hermosa, tiene toda una estética muy ambientada. También nos ayudó Daniel Potasnik con los textos. También hay Bruno Palero con todo el diseño de la difusión. Ese es el equipo que hemos armado y este año, bueno, vamos a estar un mes muy contentos. Un mes ahí y después hay posibilidades que vayan a otro lugar. Sí, estamos buscando, la idea es eso, que podamos ir incluso a dar charlas. Estuvimos en la Facultad de Educación, le damos una simplificación y bueno, pudimos experimentar algunas cosas. Pero sí, la idea es buscar otros lugares. Esa es la actividad principal, pero me decías que también hay una serie de actividades que la gente se puede sumar. Sí. Perdón. El jueves que viene hay una obra de teatro que está pautada, se llama Trincheras, que es de Queco Barrios y está pautada jueves a las 20 horas. Es una visita guiada y a continuación de eso va a salir la obra de teatro. Estamos hablando con Nicolás Ruiz Peiré, él es especialista en educación social y ludotecas con diseño de juegos, sobre esta muestra que está allí en el Salón Eva Perón, en Cultura de nuestra provincia, ahí en el centro, con una muestra muy interesante, con personas que lo pueden ver a partir de los 13 años y la posibilidad de aquí en adelante con un montón de actividades, nos decía, que no solo tienen que ver con la muestra, sino con otras expresiones artísticas. Claro, hay 3 eventos, que es Memoria, Verdad y Justicia. Para Memoria es una obra de teatro que es Amor Gay en Malvinas, una obra de Queco Barrios que decía que va a estar el jueves a las 20 horas. El evento está pensado para que sea interactivo, entonces es una visita guiada con los creadores. Me encanta todo lo que han preparado. Bueno, y es todo el desafío de otras artes. Bien. Ayer estuvieron unas músicas ahí, Cuerva y
otras artistas. Sí. Y bueno, cómo vincularlo con la interacción. Claro. Eso era, no solamente tocar, sino que hicieron un juego, estuvo re lindo eso. Me encanta. Y después queda Verdad, que va a ser un conversatorio sobre filosofía, también Adelen Cobos, egresadas de acá de la facultad, de la Universidad de Cuyo, que va a ser Construcción de la Verdad. Y el último viernes, el 14 de julio, ahí va a ser sobre derechos humanos, donde vamos a simular un juicio a los derechos humanos. Bueno. Entonces, por derecha y por izquierda, ¿qué reclamos para pensar y repensar los derechos humanos hoy? Y las críticas que se le hacen para poder ponerlos ahí en debate y salir de esos lugares comunes o esas clásicas que queremos salir y pensar para pensarlos de otra manera. Excelente. ¿Hay alguna dirección donde uno pueda preguntar, donde pueda saber un poquitito más? ¿Alguna red social? Sí, ahí la red social es Hexágono, es el grupo que estamos haciendo esto. El Instagram es Hexágono Momentos Lúdicos, Hexágono con H. Y ahí, bueno, ahí vamos colgando toda la información, o cualquier escuela o institución que quiera, facultades también, que quieran hacer visitas, escriben ahí, pasamos un WhatsApp y nos ponemos en contacto para hacer visitas guiadas cualquier día. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Bueno, pasaba Nicolás Ruiz Peiré, especialista en educación social, por Apuntes. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos con más programa.